¿Qué tal, alumnos? Buenos días. Bienvenidos una vez más en esta oportunidad a la última clase o al último tema de lo que es el curso de química. Este tema también va a entrar en lo que es la evaluación final y es el tema llamado hidrocarburos alcanos, ¿no? En la semana anterior hemos visto un video sobre los hidrocarburos, la utilidad que el hombre le da a estos compuestos, de qué sustancias es que se obtienen los hidrocarburos. Y bueno, ustedes han resuelto un cuestionario sobre eso. En esta oportunidad vamos a hablar sobre su nomenclatura y algunas propiedades de estos compuestos orgánicos llamados alcanos. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, tenemos acá algunos ejemplos o de los primeros alcanos, sobre todo recordemos, por ejemplo, el nombre de los alcanos, todos ellos tienen el sufijo ano, ¿no? ¿Recuerden eso? Todos terminan en el sufijo ano. Y en cuanto a los prefijos, eso va a depender de la cantidad de carbonos que tenga la cadena. Recordemos eso. Por ejemplo, met, si es que hay un solo carbono, et, si hay dos carbonos en la cadena, prop, si hay 3, but, si hay 4, pen, si hay 5, ex, si hay 6 carbonos en la cadena, et, si hay 7, oc, si hay 8, non, si hay 9, dex, si hay 10. Bueno, aquí ya no hemos puesto estos tres últimos, pero se sobreentiende que son cadenas lineales, ¿de acuerdo? Todos estos son ejemplos de cadenas lineales, ¿ya? En este caso tenemos ejemplos tanto de alcanos en su fórmula semidesarrollada. Recuerden que los compuestos orgánicos, en los compuestos orgánicos se manejan tres fórmulas, como lo hemos visto anteriormente. Está la fórmula desarrollada, semidesarrollada y la fórmula global, ¿no? O molecular también se le llama. Entonces, esto, por ejemplo, estos alcanos están en su forma semidesarrollada. Y aquí tenemos la fórmula global, la fórmula sintetizada, ¿de acuerdo? En esta fórmula global solo contamos la cantidad de carbonos que tiene el alcano y la cantidad de hidrógenos que también tiene el alcano. Recordemos que los alcanos tienen una fórmula general. Me refiero a los alcanos que tienen cadena lineal, porque recordemos que también hay alcanos ramificados. Los alcanos que tienen cadena lineal, su fórmula general es esta que estoy señalando acá, ¿ya? CnH2n más 2. Entonces, eso nosotros lo podemos distinguir aquí en las fórmulas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que siempre en un alcano, por ejemplo, la cantidad de hidrógenos que van a haber va a ser al doble más 2 de carbonos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si tenemos en cuenta, miren, en el hexano hay 6 carbonos. 6 por 2, 12, más 2, 14. Entonces se cumple aquí la fórmula general, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en el decano es un alcano de 10 carbonos. Por lo tanto, yo digo 10 por 2, 20, más 2, 22. Entonces, cumplimos aquí con la fórmula general, ¿de acuerdo? Ok. También es importante recordar los grupos alquílicos que se forman a partir de estos compuestos. ¿Por qué? Porque esos grupos alquílicos se van a encontrar cuando me dejen ejercicios sobre nomenclatura de alcanos ramificados, ¿de acuerdo? Y hay que recordarlos, mírenlo bien. Por ejemplo, este es el grupo metil, que deriva del metano, ¿no? Pierde un hidrógeno y se convierte en un radical llamado metil. El etil, que proviene del etano, ¿cierto? Aquí lo vemos, el etil proviene del etano. También hay dos carbonos, el propil, isopropil, y hay más radicales, pero esos son los principales que se suelen usar, ¿ya? Aquí también hay una forma más simplificada de representar a un hidrocarburo alcano de cadena lineal. Por ejemplo, miren, acá hay 7 carbonos, esto se llama heptano. Esta es su fórmula global, pero también yo lo puedo representar así, de esta manera, simplificando la cantidad de CH2 que hay en la cadena. ¿De acuerdo? También eso es heptano. A ver. Algunas propiedades físicas de los alcanos, por ejemplo, me dicen que los primeros 4 de la serie son gases, ¿no?
O sea, ¿quiénes son los primeros 4 alcanos? Si vemos acá, el metano, el etano, el propano y el butano también. ¿Ya? Butano. ¿De acuerdo? Dice luego, del término del carbono 5, o sea, si hay 5 carbonos, hasta un alcano de 16 carbonos son líquidos. ¿De acuerdo? Y si un alcano tiene 17 carbonos hacia adelante son sólidos. ¿Ya? O sea, presentan los 3 estados básicos de la materia. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Otra propiedad física, son incoloros, generalmente sin olor, insolubles en agua, son buenos disolventes orgánicos. ¿Ya? Los puntos de ebullición y fusión y densidad aumentan a medida que se incrementa el peso molecular. O sea, cuantos más carbonos e hidrógenos se van agregando a la cadena, su punto de fusión y ebullición y su densidad se va incrementando, ¿no? Como lo podemos ver aquí en esta tabla. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos ahora a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? De alcanos ramificados sobre todo. A ver aquí. Miren, aquí me dan un alcano ramificado al cual yo le tengo que poner nombre. Recordemos algunas reglas básicas para nombrar alcanos ramificados. Atención, por favor. Se escoge la cadena que contenga mayor cantidad de carbonos, o sea, la cadena más larga. ¿Ya? En este caso, miren, la cadena más larga es la que yo he encerrado acá. ¿De acuerdo? Esta cadena tiene 6 carbonos. En este caso, la cadena más larga es una cadena lineal. No siempre es lineal. ¿Ya? En este caso sí lo es. Y luego que yo ubico la cadena más larga, que es esta, ahora ubico a aquellos radicales que se desprenden de la cadena más larga. Recordemos, miren, los radicales alquílicos. Este CH3 con este CH3 son radicales metil. ¿Recuerdan? Y este CH2, CH3 es el radical etil. Entonces, estos vienen a ser como las ramas que están unidas a la cadena principal. Entonces, luego, ¿qué me dice la regla? Una vez que yo ubiqué a la cadena principal y ubiqué a los radicales que presenta, tengo que numerar a la cadena principal, numerar a los carbonos de la cadena principal. Puedo empezar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Dice la regla, por el lado más próximo hacia donde se ubica un radical, o sustituyente también le llama. En este caso, miren, si nosotros empezaríamos, recuerdan, por el lado izquierdo, tendríamos primero, segundo, tercero, el radical estaría en el tercer carbono. Pero si empezamos por el lado derecho, tendríamos primero, segundo. Entonces el radical estaría en el segundo carbono. Entonces empezamos la numeración de derecha a izquierda. Entonces, repito, se empieza a numerar por el lado más próximo hacia donde se encuentre un radical. Entonces decimos carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, carbono 5 y carbono 6. Una vez que hemos hecho eso, ya procedemos a dar el nombre. A ver, ¿cómo así? Comenzamos con los radicales. ¿A quién nombramos primero? ¿Al metil o al etil? Bueno, aquí se dice que hay que llevar el orden alfabético. La E es antes que la M, entonces yo digo el radical etil está unido al carbono 3 de la cadena principal. Entonces digo 3-etil. Sigo. Ahora digo, en el carbono número 2 y en el carbono número 4 hay 2 radicales metil. Entonces digo 2 y 4 dimetil. Di porque hay 2. ¿De acuerdo? Hay 2. Y termino nombrando a la cadena principal, que al ser una cadena de 6 carbonos se llama hexano. Ojo con ese detalle, ¿ya? Ok. Aquí, por ejemplo, recuerden que esta es otra forma de representar también a los alcanos mediante unas líneas de zigzag. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, yo lo que he hecho acá es ponerle a cada vértice, a cada punta, la cantidad de carbonos e hidrógenos que van. ¿De acuerdo?
Obviamente en el ejercicio, cuando usted le dan este tipo de ejercicios, no les ponen, digamos, las letras, ¿no? Simplemente les ponen las rayas, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hemos hecho es, repito, poner en cada vértice la cantidad de carbonos e hidrógenos. Entonces, si nos damos cuenta, esto vendría a ser la cadena principal. Y si te das cuenta, la cadena principal tiene 12 carbonos. Y si esta es la cadena principal, esto que está acá representaría a un radical. En este caso es el isopropil. Entonces, comienzo a enumerar de derecha a izquierda nuevamente. ¿Por qué? Porque este radical isopropil está más próximo hacia el lado derecho. Entonces digo, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué sucede? En el carbono 6 es a donde está adherido este radical isopropil. Por lo tanto digo 6 isopropil. Y luego digo dodecano. ¿Qué significa el dodecano? Que la cadena principal tiene 12 carbonos. ¿Ya? Recordemos, cuando la cadena tiene 10 era decano. Cuando tiene 11 es un decano. Cuando tiene 12, como es el caso acá, será dodecano. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, acá tenemos otro alcano ramificado, ¿de acuerdo? Y aquí, miren, la cadena principal tiene 9 carbonos y es hacia abajo, ¿de acuerdo? Profesor, pero ¿por qué aquí la cadena principal no es recta? Bueno, porque si fuera recta, yo contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Pero si yo voy hacia abajo, tengo 9 carbonos, 7, 8, 9. Entonces la regla dice, buscar la cadena más larga que contenga la mayor cantidad de carbonos, que no necesariamente tiene que ser lineal, ojo, ¿ya? Entonces aquí está la cadena principal. Una vez que ubico a la cadena principal, ¿qué sucede? Ubico a los radicales. Entonces, por ejemplo, aquí encuentro un radical etil, por acá hay un metil, acá hay un propil, ¿no? Metil, acá también hay un radical metil, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde empiezo a enumerar? Por el lado más próximo a un radical, en este caso por el lado izquierdo, ¿ya? Por el lado izquierdo. Ok, entonces, una vez que hacemos eso, comenzamos a dar nombre. ¿Quién irá primero? ¿El etil, los metiles o el propil? Orden alfabético, primero el etil. Entonces el etil, el radical etil, está unido al carbono 4, ¿verdad? Entonces digo 4 etil. Luego veo que hay 3 radicales metil. Metil en el carbono 3, metil en el carbono 6, metil en el carbono 7. 3, 6 y 7. Trimetil. Por favor, este prefijo siempre debe ir ahí si es que hay 3. ¿Ya? Y por último, en el carbono número 5 de la cadena principal está unido el radical propil. Entonces digo 5 propil. Y termino, como ya dije, nombrando a la cadena principal que tiene 9 carbonos. Entonces eso se llama nonano. ¿Ya? Muy bien, aquí también miren, ahora nuevamente líneas en zigzag, ¿de acuerdo? Y aquí también he vuelto a poner, por favor, la cantidad de carbonos que hay en cada línea. Recuerden, por ejemplo, esto sería un radical, radical también, ¿ya? Entonces, aquí empezamos a enumerar por el lado izquierdo, porque hacia este lado estarían más próximos estos dos radicales que son metiles. Recuerden, estos son metiles, igual que aquí, miren, ¿ya? Cuando yo le deje la pregunta, por favor, en el examen, usted no va a encontrar ya estas letras rojas. Usted solamente va a encontrar las rayas. Entonces es importante que escuche aquí la explicación. Entonces, una vez que ya ubiqué a los radicales, enumeré a la cadena. Bueno, aquí sería carbono 1, ya no le he puesto el 2, pero se asume que este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4, 5, 6 y 7. Veo que del carbono 3 salen 2 radicales metil, ¿de acuerdo? Entonces pongo 2 veces 3,3 dimetil, ¿ya? Y por último nombro la cadena de 7 carbonos, que sería el heptano.
A ver, miren. Dice acá, determinar la atomicidad del, o sea, de este compuesto. ¿Ya? Esto se llama 4-etil 3,5 dimetiloctano. ¿Ya? Ojo, aquí nos han puesto como una serie de, como una nube para encerrarnos, digamos, a la cadena principal, ¿no? Entonces, atentos por favor. Incluso nos han enumerado, miren, a la cadena. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es la cadena principal. Este sería un radical metil, este sería un radical etil, este también metil. Entonces el nombre está bien. Miren, dice 4-etil. Quiere decir que en el carbono 4 hay un radical etil. 3,5. En el 3 hay un metil y en el 5 hay otro metil. Entonces sería 3,5 dimetil. Octano. Octano es porque la cadena principal tiene 8 carbonos. Pero aquí me piden la atomicidad. Y ustedes saben que la atomicidad viene a ser la cantidad de átomos que tiene un compuesto, cualquier compuesto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la atomicidad de la molécula de agua? H2O. Ah, la atomicidad es 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la atomicidad, por ejemplo, del metano? CH4. Ah, la atomicidad ahí sería 5. Entonces aquí me piden lo mismo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos hecho acá? Yo lo que he hecho es de alguna manera traducir este 4-etil 3,5 dimetiloctano a esta forma, a esta fórmula llamada semidesarrollada. Este compuesto que tú ves acá es el mismo que está acá. Mira, la cadena principal tiene 8 carbonos, ahí está. En el 3 y en el 5 hay un radical metil, mira, empezando de izquierda a derecha, este sería el carbono 3, metil, este sería el carbono 5, metil. Y en el 4, como lo ves aquí, en el 4 hay un etil, este es el etil. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque me piden la atomicidad. Aquí me es más fácil contar la cantidad de carbonos e hidrógenos que hay en la cadena. Entonces, contando aquí, yo veo que hay 12 carbonos y hay 26 hidrógenos en total. Y como me piden la atomicidad, solo tengo que sumar y la respuesta es 38. Miren, o sea, la respuesta de todo este ejercicio es 38. ¿Ya? Entonces, jóvenes, básicamente eso es lo que vamos a evaluar en el último tema de lo que es el curso de química. Por favor, ¿ya? Cualquier duda, ya no les estoy dejando ninguna actividad. Las preguntas van a ser muy parecidas a estas. ¿Por qué? Porque bueno, ya ustedes saben que en la semana que viene ya es semana de evaluaciones y entonces el anuncio o la regla dice que bueno, no hay trabajos pendientes y de ahí ya termina todo y ya no hay nada más que revisar, pues. ¿Ya? Entonces, pero les pido por favor que escuchen con atención esta clase. ¿Ya? Muchas gracias.